Hoy vamos a escuchar y reaccionar por primera vez en el canal al maravilloso músico Jacob Collier, esta vez haciendo un feat con la maravillosa Aurora, que ya hemos escuchado muchísimo en este canal, en una colaboración que van a hacer, parece que en medio de los hielos polares, con una canción que se llama A Rock Somewhere, que dice de la siguiente manera. Bueno, van a tocar sobre un bloque de hielo, parece. Ahí está, en Svalbard. ¿Dónde queda eso? Si lo sabes, déjalo escrito debajo en los comentarios. O si no, lo googleo después. No parece ser un hielo original. Está preparado. Pero bueno, mejor por cuestiones de seguridad, ¿no? Me da un poco de pánico el piano ahí, tan a la intemperie. Completamente abierto y microfoneado. Ok. Hermoso. Usa auriculares. Qué bien que suena ese piano. Y qué bueno que no se le congelen los dedos mientras toca. Buenos graves. I'm on a rock somewhere. It's the only one I know. ¿Viste los graves que tiene? Somehow I know you're there, and I'm waiting on the word. La afinación está ligeramente corrida. La del piano. I'm ringing the old church bell. See the people come and go, and they go so well. They're counting the coins back there. It's the only thing they know. Hermoso. Vamos a frenar ahí un poquito. Fíjate la calidez y la calidad. A Jacob Collier ya lo conozco, no es la primera vez que lo escucho. Sí en el canal, porque nunca hemos hecho una reacción ni análisis a su música, que es muy compleja, es maravillosa, es completa y el tipo es una máquina musical tremenda. Desde el principio, como te mencioné, utilicé auriculares porque el piano tiene algún que otro efecto, sobre todo cuando tocó algún agudo, que quedó una estela que se iba por la izquierda, muy cristalina, con una gran reverberación, que está bien que el lugar natural en el que están se va un poco el sonido, pero fíjate que tienen un micrófono en la parte del arpa del piano, que es el que se ve justo delante, y el que está detrás, en la parte donde le quitaron la tapa posterior. Es un piano que suena muy bien. Si nos ponemos a chequearlo nota por nota, vamos a notar que hay un ligero corrimiento focal en la afinación, que puede ser a propósito, porque Jacob Collier explicó muchas veces en público que en realidad nuestro sistema temperado no es tan temperado como parece y que no es perfecto como se lo presenta muchas veces, pero bueno, es el que funciona, o al menos el que utilizamos mayormente en Occidente, y también puede ser alterado el sonido del piano por el ambiente mismo en el que se encuentra, porque todo clima, todo ambiente, toda atmósfera modifica los elementos acústicos del piano, justamente porque son materiales que se ven afectados por el lugar en el que se encuentran. Esto me hace acordar a un video que también hizo Ludovico Einaudi, que es un pianista italiano maravilloso, minimalista, que también estaba tocando sobre un casquete polar. No sé si era, no creo que sea efectivamente un pedazo de hielo flotante, porque se puede partir en cualquier momento y se hunde el piano, el músico y todos los micrófonos, pero sí tenía una plataforma preparada de estas mismas características, con un símil pedazo de hielo flotando donde estaba tocando el piano encima, que queda maravilloso. Vamos a seguir escuchando para ver cuándo ingresa la maravillosa Aurora. And even when I'm wide awake, I know Buenas disonancias. you've been having other dreams for sure. If nothing's ever gonna change at all,
I'll be waiting on the world. Qué buena voz. Only waiting on the world. Y qué buen manejo que tiene de todo. I'll be waiting on the world. No te vi llegar, Aurora. ¿Dónde estás? I'll be waiting on the world. Delicadísima. Bellísima. I'll be waiting on the world. Ahí está Aurora. Esta es la que conocemos. Crece, se va, ¿eh? Si hay algo que tiene de característico Jacob es que, claramente porque es un gran conocedor de la armonía, es que utiliza acordes muy complejos pero que suenan particularmente cristalinos, y además me parece que va muy bien o muy en sintonía con lo que estamos apreciando del paisaje maravilloso e imponente que tienen delante, que, repito, es muy difícil con esa temperatura que no te congelen los dedos y que la mecánica no funcione tan bien, pero a Jacob no se le nota en absoluto. Y fíjate también la voz tan susurrada y cristalina que nos gusta tanto a Aurora, que la explota al máximo. Pero fíjate todos estos acordes abiertos que pueden incluir muchas disonancias por encima, que no son tan agresivas ni corrosivas como si las incluyéramos acá abajo, que suena todo mucho más sólido. Fíjate que Jacob por ahí tira un grave abajo y algunas notas agudas con acordes muy complejos. Si yo dejo una nota muy grave como pedal, puedo dibujar encima muchos acordes muy complejos, policordios básicamente, que suenan tremendamente bien. Estamos cerca del final de la pieza, es maravilloso. No nos vamos a poner a analizar momento por momento porque si no sería súper extenso, pero cualquier otra recomendación sobre Jacob Collier o sobre Aurora, por favor dejadla escrita debajo en los comentarios. You cannot eat maniono. You cannot eat Esa voz hablada. maniono. Mañana. When the last tree has fallen and the rivers are poison, you cannot eat maniono. You cannot eat maniono. I'm on the rocks. You cannot eat maniono. Aurora está más acá On the y rocks. Jacob más acá. The tree has fallen and the rivers are poison, you cannot eat maniono. I'll get on the coins. Hermoso. El grito de Aurora. I'm on a rock somewhere. Rock and roll. Escucha cómo se cruzan los sonidos. Buenos gritos finales y tremendamente bien afinados. Claramente va en consonancia con lo que estábamos viendo en las imágenes que pasaban en el videoclip.
Pero más allá de eso, y en particular con la música, fíjate que todo suena muy polar, en el sentido del polo, ¿no? Pues muy frío. Siempre que escuchamos música de estas características, sobre todo en un piano tan agudo y con tanta reverberación, nos imaginamos automáticamente un paisaje de estas características, y no me parece para nada aleatorio que hayan elegido a estos dos artistas o que los hayan convocado para interpretar esto, porque Aurora también, siendo una cantante nórdica, va muy bien con esto que han hecho, que es hermoso. Si llegaste hasta acá y te gustó este video, podés colaborar con el canal convirtiéndote en miembro del mismo presionando en el botón de abajo que dice unirse para solicitar tu reacción, análisis y que sea dedicada especialmente para vos. Y si no, también podés suscribirte, darle un like, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Por lo pronto nos vemos en estos otros videos que ya tengo preparados especialmente para vos. Chao.